En el corazón del centro histórico de Quito, donde las piedras cargan siglos de secretos y los muros absorben los susurros del pasado, existe una historia que rara vez se menciona. No aparece en los libros escolares, ni en los recorridos turísticos, pero entre los pasillos oscuros del Cabildo, en los sótanos olvidados del museo de la ciudad, o en las conversaciones de ciertos restauradores de iglesias, su nombre sigue flotando con el mismo peso de una condena no escrita. Tomás Ramón Goyes. Era 1824. La ciudad aún latía al ritmo impuesto por la iglesia. Aunque los vientos de la independencia ya se sentían, el verdadero poder no se encontraba en los cañones de Bolívar, sino en las sotanas negras que decidían quién vivía, quién moría y quién debía desaparecer. Tomás Ramón Goyes no era un revolucionario armado. No había alzado banderas ni formado parte de conspiraciones militares. Era un médico, formado en Cádiz. Leía a Voltaire, Rousseau, Diderot. Decía en voz alta, demasiado alta para su tiempo, que el diezmo era una extorsión disfrazada de fe, que el infierno era una herramienta de control, que los cuerpos debían curarse con ciencia, no con agua bendita, que la conciencia era más sagrada que el confesionario. Eso bastó. Sus panfletos, distribuidos por manos anónimas en los portales de San Agustín, hablaban de un Quito libre de supersticiones, de hospitales laicos, de un Estado separado del altar. Decía incluso que algunas enfermedades empeoraban tras la visita del sacerdote. No se sabe quién lo delató. Puede que haya sido uno de sus colegas, un vecino asustado, incluso alguien de su propia familia. Pero el 21 de octubre de ese año desapareció. No hubo escándalo. Nadie denunció. Los periódicos callaron y la ciudad siguió respirando como si nada hubiese pasado. Pero en los conventos algo sí cambió. Algunos monjes comenzaron a evitar ciertos pasillos subterráneos. Un par de sacristanes pidieron traslado. Y en la sacristía de San Diego, un acólito de 17 años comenzó a tener pesadillas tan recurrentes que el prior lo obligó a dormir en el coro, lejos de los muros húmedos que separaban la iglesia del túnel que conectaba con la compañía. Décadas más tarde, ese acólito, Diego Mera, habló por fin. Lo hizo ante su confesor, en 1881, cuando estaba a punto de morir por una infección intestinal. El sacerdote, según se cuenta, escribió todo en un cuaderno que luego fue ocultado en la biblioteca de un colegio jesuita. En su confesión, Mera contaba que fue obligado a asistir a una penitencia especial. Lo bajaron por una escalera estrecha desde la sacristía de la compañía. La antorcha apenas alumbraba los peldaños de piedra. Parecía que descendía al corazón de la ciudad, pero también al infierno. Al fondo encontró un espacio rectangular tallado en la piedra, una celda sin puerta, solo un nicho húmedo con anillos de hierro incrustados en las paredes. Allí estaba Goyes, golpeado, descalzo, con la boca ensangrentada y los ojos desafiantes. Uno de los encapuchados, según Mera le dijo, así aprenderás que el cuerpo es del médico, pero el alma es del Señor. Le ataron las muñecas a los anillos, le dieron un jarro con agua y luego comenzaron a traer piedras. Mera tuvo que ayudar. Capa por capa cerraron la única entrada. Al principio los gritos eran ensordecedores, luego se convirtieron en lamentos, más tarde en golpes apagados y finalmente en silencio. El último que lanzó barro al muro fue un fraile anciano. Antes de colocar la piedra final dijo en voz baja: no murió, lo borramos. Después de eso sellaron el pasadizo con cera y lo olvidaron. Pero el olvido no siempre es completo. En 1981, mientras el municipio de Quito restauraba parte del antiguo Hospital San Juan de Dios para convertirlo en el actual museo de la ciudad, un grupo de obreros encontró algo que los planos no mostraban: un túnel cerrado, a menos de 10 metros de profundidad, entre el Cabildo y el antiguo convento. No hicieron mucho ruido. Nadie quería poner en riesgo la obra ni enfrentarse al INPC. Pero uno de los trabajadores, Luis R., albañil de Puembo, juró que vio algo adentro: una cadena rota, piedras ennegrecidas y, lo más perturbador, marcas de uñas en la pared, como si alguien hubiera intentado escarbar desde dentro. La noticia se filtró por pocos días. Luego, silencio. El muro fue reforzado, pintado y sellado otra vez. La historia de Tomás Goyes volvió al anonimato. Y sin embargo, hay cosas que no se pueden sellar del todo. A veces, en la iglesia de la compañía, los guías turísticos dicen que en ciertas noches húmedas los candeleros vibran sin razón. En San Francisco, en la cripta, algunos trabajadores sienten que falta el aire, como si algo o alguien estuviera respirando desde las paredes. No es fantasía.
Es la forma en que el horror de la historia se niega a ser enterrado por completo. Esta es la parte más inquietante. Tomás Goyes no tiene tumba. No hay documento que certifique su muerte. No hay carta, testamento o restos. Pero sí hay testimonio. Hay estructuras subterráneas aún selladas. Y hay miedo. Entonces la pregunta que queda no es si existió. La pregunta es, ¿cuántos más fueron condenados al olvido bajo los túneles del poder? ¿Crees que esta ciudad está construida sobre cimientos o sobre cuerpos que nunca dejaron de gritar? Comenta, comparte y sobre todo, no dejes de mirar hacia abajo cuando camines por el centro histórico de Quito. Esta fue una producción de dentro de mi propia mente. Una historia que no necesitas creer, solo atreverte a imaginar desde la oscuridad que yace bajo nuestros pies.